que nos dejaron, que todavía no terminamos los envíos, pero si alguno en unos días ven que no los recibe, nos lo pueden solicitar al mail que figura en el sitio cepesiva.org.ar, que es el sitio del Consejo, si es que no les llega el certificado. Igual más ahora en un ratito también lo repito, pero estamos en eso, y también téngannos paciencia, que estamos subiendo las charlas al sitio del Consejo, estamos subiendo las charlas grabadas, las charlas que ya se dieron las vamos grabando y las vamos subiendo, que nos aguanten que la semana que viene vamos a tener ya publicadas las charlas con las grabaciones para aquellos que las quieran repasar o los que no llegaron a tiempo a escucharlas. Así que eso les quería ir avisando. A ver si nos escribieron algo. No, todavía no tenemos ninguna duda por acá. A ver, ¿quién más se nos sumó? ¿Quién más se nos sumó para saludar? Mientras seguimos esperando un poquito que llegue más gente. Gustavo, hola Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola andás? chicas, gracias por la invitación. Gracias por venir, por participar. Julián, ¿cómo estás, Juli? Vamos, algunos conozco, los saludo a los conocidos y a los que voy conociendo ahora de estas charlas. Sí, me parece que ya está el expositor, ¿eh? A ver. Ah, genial. A ver. Si está Daniel, ya podemos empezar a dar la presentación formal. Sí, lo veo sin cámara, pero sí. Esperemos asegurarnos que Daniel ya esté activo, Okay. Y arrancamos ahí. ¿Cómo andás, Jorge? Jorge Sarno. Qué buena publicidad que armaste, me gustó. Ahí te veo, Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo andás? Norma, también se sumó. Walter, ¿cómo estás? Está pasando lista, parece que la preceptora pasando lista. Me encanta porque saludo a todos. Y además lo que pasa es que los muteamos, entonces no pueden decir presente, los obligo a levantar la mano, ¿viste? Lo bueno es que se están conociendo, fíjate, Mónica lo está saludando a Emiliano. Así que... Está muy bueno, está muy bueno. Automáticamente agarro por todo, la Paola, esto, lo otro, los pelitos. Para que no digamos, ni preguntemos, ni digamos nada, entonces pone la cara de ojete, entonces te contesta hablando, entonces no podés llegar a hacer ningún comentario ni hablar. No sé quién habla. Hola Silvana, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué haces, Daniel? Hola, ¿Cómo estás? Te estábamos esperando. Arranco otra vez contándoles que el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas en la provincia de Buenos Aires lo rige la ley 13.016 y le da marco y le da encuadre a las profesiones de ciencias informáticas. El Consejo tiene sede en la ciudad de La Plata y su función más importante sería gobernar la matrícula, pero también tiene competencias en el dictado del Código de Ética Profesional, propone regulaciones para el ejercicio de la profesión. Mucho trabajo estamos tratando de hacer en combatir el ejercicio ilegal de la profesión, y ahora en tiempos de cuarentena mucho más asistir a los profesionales en sus conocimientos, con cursos, conferencias, congresos, jornadas, y estas ciclos de charlas gratis que estamos dando una vez por semana, con diferentes temáticas. El sitio del Consejo es cepesiva.org.ar, y en el sitio vamos a subir la charla esta que estamos grabando, y también las charlas anteriores. A partir de la semana que viene vamos a tener todo el material subido en el sitio. En cuanto a esta charla y a las anteriores también, si quieren recibir un certificado, y también para que nos quede su correo electrónico para poder mandarles comunicaciones de nuevas charlas y nuevos congresos, jornadas, si nos dejan los datos en el formulario que está puesto en el chat. Ahí dejamos un formulario para que ustedes lo completen. Para los casos anteriores, si aún no recibieron el certificado, lo van a estar recibiendo en estos días, y si pasan unos días, avísenos si a lo mejor tuvimos algún problema con el correo, se los volvemos a mandar. María Marta, ¿querés dar vos la intro formal
ahora y después yo lo presento a Bueno. Daniel. Bueno, unas pequeñas palabras. María Marta Tomás Esbane es la presidenta del Consejo. Bueno, gracias a todos por asistir. Nos es grato cada semana recibir gente conocida, digamos, tenemos asistentes permanentes y se van incorporando caras nuevas y gente nueva. Evidentemente los temas está bueno, porque eso nos indica que los temas que estamos eligiendo son transversales, entonces tratamos de salirnos de solo lo que es específico nuestra profesión, y bueno, nos da mucho gusto que participen cada semana. Así que bueno, nada más que eso, solamente agradecerles, y bueno, los dejo con Silvana, que va a hacer la presentación del expositor. Muchas gracias. A mí me gusta mucho este tema, me parece súper interesante, que si bien nosotros somos el Consejo de Ciencias Informáticas y siempre estamos con la informática, estamos también con la tecnología y con las noticias y las comunicaciones, y esto de fake news, que bueno, en inglés, ¿no? El término es en inglés, pero sería noticias falsas o noticias engañosas. Me parece súper interesante en esta actualidad, con tanta comunicación, estamos comunicados todos con todos, entre las personas, entre las cosas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la fake news? Por lo poquito que yo estuve leyendo, Daniel, vos vas a explicar mucho mejor, pero es la desinformación, ¿no? Se trata de contenido fabricado que se difunde a través de diarios, portales, noticias, prensa escrita, oral, televisión, y hoy con las redes sociales es muy fácil que cuando se dispara una noticia falsa, una fake news, en segundos nomás se replique en todos los lugares del mundo. Hoy nos va a hablar de fake news Daniel Iboscus. Daniel es un apasionado de todo lo que es la comunicación y la política, es consultor político y ha participado con este rol en campañas electorales. De hecho nos contaba que ayer mismo estaba trabajando, en la actualidad está trabajando en campañas electorales, asesora gobiernos acá en Argentina, en Colombia, México, Bolivia. Nos comentaba ayer sobre un caso de República Dominicana, Perú, Ecuador. También es actualmente presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Es director de El Búnker, que fue la primera serie televisiva dedicada íntegramente a la consultoría, y es conferencista, es docente universitario, internacional, en América y en Europa, y su último libro se llama Mentirosamente, cómo descubrir y combatir fake news. Así que Daniel, con esta intro, te damos el paso a vos para que nos cuentes tu experiencia. Y gracias por sumarte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Agradecerle al Consejo Profesional de Ciencias Informáticas la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes algunos conceptos, algunas ideas, y que después podamos abrir el debate en torno a, como bien decía Silvana, la noticia falsa, fake news, la desinformación, distintos procesos que estamos viendo y que obviamente en tiempos de pandemia se han vuelto exponenciales. En mi caso, me llevó la investigación a involucrarme cada vez más en el tema de fake news, porque veíamos, tanto en campañas electorales como en distintos gobiernos, que empezaban a ser un problema de desesperación, un problema de la posibilidad, bueno, lo vamos a ver ahora más adelante en la presentación, ¿no? Pero tanto en campañas como en gobierno, las consecuencias que esto traía, que ya no era un chiste, no era decir algo gracioso o un meme, sino que empezaba a tener consecuencias tal vez mucho más graves. Tal vez el caso más emblemático donde empezamos la investigación fue en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ser observador internacional de las elecciones de Donald Trump, en realidad las últimas 4 elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero la última de Donald Trump fue una campaña donde la campaña misma fue una fake news, era a modo recurrente, y a diferencia de lo que se hacía tradicionalmente, es que el propio candidato y la propia campaña del candidato las utilizaba como mecanismo de campaña abiertamente, ¿no? Y riéndose de eso. Con lo cual, empezamos una investigación en el 2016 que termina con un libro que se llama Mentirosamente, y que no es casual el título de la tapa cuando salió, porque justamente tratamos de hacer una prueba para justificar la teoría de nuestra investigación de cómo funcionan las fake news, ¿no? Entonces,
Les voy a compartir la pantalla, porque me parece que es un buen ejemplo empezar con esto, porque va a justificar gran parte de nuestra investigación, de lo que nosotros buscábamos, de lo que queríamos llegar, de cuál era nuestro objetivo al hacer esto. Y voy a tratar de ir contando un pequeño relato que durará media hora, y después abrirnos a las preguntas, al debate. Vamos a tratar de incentivar justamente el debate y las preguntas, y tratar de ser también un poco polémicos. Les estábamos haciendo investigación. Recuerdo en aquel momento que sale el libro que hizo el actual vicepresidenta, en aquel momento expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se llamaba Sinceramente, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le podemos poner a un libro? Y en la reunión editorial había varios. En realidad el título de este libro era Mentime que me gusta, y cuando con la editorial lo íbamos a publicar, nos dicen, no podemos usar ese título. No podemos usar ese título porque acaba de publicar un periodista y registrar un libro que se llama Mentime que me gusta, que en realidad era Víctor Hugo Morales, en un libro que él realizó, que era Las mentiras del gobierno, los medios de comunicación y determinadas cosas. Bueno, y en esa reunión, y como salió el título de este libro, uno de los del Consejo Editorial dice mentirosamente, y todos, no, van a pensar que es algo político, y bueno, justamente eso va a decir que ante determinados fundamentos, ¿por qué funciona la fake news? Porque no importa lo que esté diciendo, no importa si es verdad o mentira, sino importa las etiquetas y lo que nosotros tenemos dentro de la cabeza, y a partir de lo que nosotros queremos, nos gusta, nos apasiona o nos enoja, compramos determinados formatos. De ahí que nace la viralización, además de la fake news, porque hay una investigación previa detrás de cada fake news. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es que inclusive pasamos momentos donde hablamos de bienvenidos a la irrealidad, ¿no? Esto de que, ¿cuál es la verdad? Empezamos a discutir la verdad, porque me ha pasado en muchísimas campañas. Vengo de trabajar la primera campaña presidencial en pandemia en República Dominicana, que fue el día 5 de julio, después de una suspensión, y lo primero que decimos, bueno, pero eso es mentira, yo tengo la verdad, entonces estoy tranquilo. Sí, bueno, pero los tiempos que vivimos no alcanza, lamentablemente, con tener la verdad. Además de tener la verdad, tu verdad tiene que ser la verdad de la sociedad, porque si no, nos pasa en lo cotidiano que la mentira se termina convirtiendo en la verdad. Y ahí empiezan gran parte de los problemas. Pero porque hay preconceptos, como les decía. Nosotros lanzamos una campaña de incógnita cuando lanzamos el libro Mentirosamente, y era muy interesante ver todos los que eran partidarios o cercanos al kirchnerismo, o a Cristina, una crítica rabiosa ya, antes solamente con la palabra mentirosamente, ¿no? Y todos los que eran defensores del gobierno de Macri en aquel momento, al contrario, bien, alguien tenía que decir la verdad, de esto se trata, y se fue generando, creo que una semana lo tuvimos en la incógnita, y después el libro no tiene absolutamente nada que ver con una línea política o con otra línea política, pero esos preconceptos hacen lo que pasa en la sociedad, es que están divididas o que hay una grieta en la sociedad, donde para defender nuestra posición, lo que recibimos, no importa si es verdad o mentira, si concuerda con lo que yo pienso, y además, políticamente, en la discusión, en un debate, me certifica de lo que yo pienso, digo, lo dice esa noticia, automáticamente lo comparto. Esto funciona de manera automática. No hay un análisis, un estudio, una verificación de fuentes. Hoy, a partir de la participación masiva en las redes sociales y la distribución de contenidos, esto pasa en la vida política, político. Y bueno, hay varios ejemplos que dan muestra de eso. Por eso digo, no alcanza a controlar la verdad, hay que pelear todos los días por tu verdad en la instalación mediática, porque vamos a ver un montón de noticias. Ahora, ¿quiénes son los autores de esas noticias? ¿Cómo confirmamos quién lo dice? El principal problema es que la gente cuando recibe algo que piensa que está convencido, para poner un ejemplo, vamos a suponer que alguien tuvo un hecho de inseguridad y sale que el culpable de la inseguridad en determinados temas, bueno, y van dirigiendo que esa noticia a las personas que sufrieron hechos de inseguridad le causen y ataques sobre las emociones. Y vamos a ver cómo se trabaja eso, pero las fake news
no es que salga una mentira que alguien quiso poner y dijo una mentira en internet o subió un tweet diciendo una mentira, no, es bastante más profundo, hay investigación, detrás de esa investigación hay trabajo sobre las emociones, fundamentalmente lo que es la ira, la bronca, las pasiones, las alegrías o las risas, los memes graciosos, que a veces uno recibe y mira su teléfono celular y no puede creer que se esté riendo frente a una pantalla, y lo primero que uno quiere hacer es compartir esa risa con algún grupo de amigos. Y ahí empieza una primera viralización. Por eso decimos, el tema autores lo vamos a dejar como un tema importante, porque vamos a ver que en los próximos años vamos hacia un proceso donde son centrales para la política, para los medios de comunicación, para los periodistas, y diría que a la gran cantidad de profesionales, que es la confianza y la reputación. Por eso los periodistas hoy no se desesperan, como era antes, quién tiene la primicia. Hoy no hay un combate de primicias, porque es preferible ser segundo y no equivocarse a que lo etiqueten como una fake news, porque es muy difícil salir de ahí, y eso daña estos dos grandes atributos que son confianza y reputación. Dentro de ese esquema de confianza vemos que hay gran liviandad en los contenidos, vamos hacia batallas de títulos, son pocos los contenidos. El último informe de medios de comunicación y lecturas digitales, el 85% de la gente lee títulos, no va al contenido de la noticia, con lo cual lo engañoso ahí a veces es mucho más fácil, y además porque vemos una evolución que va más allá de las fake news, que son las deepfakes, que ya es la intervención de videos. Hay un caso muy interesante de Barack Obama en los Estados Unidos, que empieza con un video de él en un evento, donde él estaba, vestido como estaba, pero empezaron a partir de distintas plataformas a intervenir lo que él decía, a intervenir algunos gestos, a meterle mucha tecnología a través de plataformas, a través de movimientos, y fueron construyendo algo que todos los periodistas recibían un video con Obama hablando en un evento que estaba Obama, que todos habían visto que había entrado, que estaba vestido de esa manera, que hablaba de Trump, que le había hecho una referencia a Trump, pero que lo que él decía y todo el mundo veía que estaba diciendo no lo dijo nunca él, sino que era la intervención con voz, con movimiento sobre un video, y era la noticia mundial, ya se había viralizado, porque todos los periodistas hablaban de las barbaridades que había dicho Obama despectivas sobre Donald Trump. Y vos decías, no, pero eso es mentira, eso no lo dijo. ¿Cómo? Si yo tengo el video. Ya se había replicado y era noticia en todo el mundo. Y esto empieza a hacer que empieza a haber un nivel de complejidad para la detección de este tipo de situaciones. Y sobre todo, cuando trabaja de manera muy fuerte la inteligencia artificial, que empiezan a ver que a partir de lo que hoy digo es el valor más importante que existe en la actualidad en términos de comunicación, en términos económicos y en términos políticos, que son los datos, bueno, cómo esos datos sirven para poder conectar con la gente. Porque a partir de que yo sé cómo actúan, cuáles son tus intereses, cuáles son tus formatos de consumo digital, me es mucho más fácil comunicar. Y a partir de que conozco un montón de información de las personas, que este es el gran poderío que han construido fundamentalmente los medios sociales o las redes sociales, depende el nombre o el formato, hace que tengan mucha información, pero además tienen tanta información que en muchos casos saben mucho más de nosotros que lo que nosotros mismos sabemos de nosotros, porque ven cuánto tiempo, si frenamos en una publicación, cuánto dura un video, qué queremos comprar, a dónde queremos viajar, qué queremos hacer, y van definiendo patrones de comportamiento de las personas. Esa información se vende. Hay un documental en Netflix que es muy interesante, se llama Nada es privado, que relata el caso de Cambridge Analytics, la empresa que participó en la campaña del Brexit, en varias campañas electorales en el mundo, y cómo a partir de tener los datos y la información de la gente empecé a influir en su comportamiento. Recuerdo una campaña en un país donde el voto es voluntario, donde no es obligatorio, y donde analizaban entre las religiones y los votantes de raza negra quiénes eran susceptibles de poder incidir
para desmotivar el voto y que no vayan a votar. Y a partir de eso, por primera vez cambiaron el resultado electoral de un país, que era algo impensado. Bueno, esto pasa a partir de que tenemos datos, imagínense, cuando queremos trabajar sobre noticias que tienen que ver con lo pasional, como por ejemplo es la política. Por eso decimos que es clave entender dónde comienza la bola de nieve antes que empiece a rodar. ¿Quién lo dijo y por dónde lo dijo? Ahí volvemos a los dos preconceptos anteriores, que es reputación y confianza. Porque la gente, la única manera que va a tener de ver es esto que pasaba hace algunos años, sigue pasando, pero yo recuerdo un momento mi madre me dice, digo, pero mamá, ¿cómo vas a subir eso a tu Facebook? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde sacaste esa barbaridad que estás subiendo? Y me dice, no, yo lo vi en Facebook. No, como que lo vi en Facebook, está autorizado, ¿no? a poder compartir porque lo dijo Facebook. Bueno, este tipo de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, son redes, hasta el propio Google diría, son redes especiales para el tráfico o distribución de contenido falso, para muchas cosas más, pero por ejemplo, para la distribución de contenido falso. Entonces, un punto clave es quién lo dijo, por dónde lo dijo, para empezar a validar y lo asociamos con reputación y confianza. Segundo, que hoy el negocio del consumo en Internet está basado en los clics. Los diarios necesitan tener clics, que las noticias tengan clics, porque venden después por clic, porque rankean, porque van por el tráfico, porque quieren traer clic a partir del tráfico a tus sitios, porque buscan lo que son los títulos ganchos. Y una vez te vas a dar cuenta que leíste un título de una noticia y cuando lees la noticia dice poco de lo que uno buscaba en tiempos de pandemia, ¿no? Con la vacuna, la manera de titular ya en algunos casos es absurda, ¿no? Ya está la vacuna contra el coronavirus. Y después cuando uno trata de leer la noticia estaría la investigación para que, quién sabe cuándo podamos tener, bueno, esto tiene que ver con una cuestión de clic, de tráfico, con la fake news, ¿qué pasa, no? Te ponen un título que es totalmente, digamos, distractor o disruptor, y cuando uno lee la noticia, sí la lee, porque recordemos que el 85% se lee títulos, y es un 15% que entramos a ver contenido o a leer un poquitito más en profundidad, que por ahí ese 15% es la bajada de la noticia, hace reflexionar y entender el porqué de los títulos que vemos en varios medios de comunicación. Lo que también nos dio la investigación, que es muy interesante, es que la desinformación no tiende a cambiar opiniones, pero sí a radicalizar posturas extremas. Esto es clave entenderlo. Porque uno diría, si habláramos en términos electorales, bueno, por ahí viene una noticia y no cambia el voto. No. Esto no solamente no está comprobado, sino que no estaría funcionando de esta manera, pero sí radicaliza posturas. Por ejemplo, lo vivimos en Argentina, podría ser el caso de distintos países del mundo, el tema de cuarentena o anticuarentena, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, hay que tratar de cuidarse, tapabocas, no salir, pero cuando salió el tema de libertad o no libertad, hizo que, no importa si era verdad o mentira, pero que toda la gente saliera a la calle a expresarse por la libertad y que no podamos estar en algo sin libertad. No voy a discutir verdad, mentira, no entro en la discusión política, ¿sí? Cómo eso actúa y moviliza a partir de determinados preconceptos, ideales o posturas a la radicalización y manifestación, ya no solamente de una acción en redes sociales, sino de pasar a la acción. Para poner un ejemplo mexicano que presenté el otro día un trabajo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, un presidente que había perdido varias elecciones, que llega con una visión de centro-izquierda, en realidad lo que hace es romper los partidos tradicionales. La gente en México se hartó de los partidos tradicionales que venían gobernando y dijo, no importa si este que viene es bueno o malo, lo que no quiero es más a los partidos tradicionales de siempre. Bueno, hay una ruptura, gana la presidencia. Pero el informe es muy interesante cuando justificamos esto, porque el título que hicimos con un investigador que se llama Roy Campos, uno de los principales investigadores y encuestadores de México, el título final, porque creo que generalmente uno pone título y después redacta, no, el título salió después de la investigación, y el título de investigación terminó siendo Luces y sombras de López Obrador. No es tan bueno
como dicen quienes lo aman, ni tan malo como dicen quienes lo odian, ¿no? Pero acá, bueno, esta radicalización de postura, que nosotros acá en Argentina llamamos grieta, tiende a ocupar estos lugares. Y a partir de que hay noticias o fake news, si uno quiere movilizar a los que no quieren a un sector, sabe dónde tiene que microsegmentar y pautar esa noticia para que le llegue al público, que la haga viral y que la pueda hacer explotar en términos digitales. Y debo decir que esto a veces sucede en temas más complejos, ¿no? Recordemos el caso del muchacho en Bariloche hace un año y medio, fue un poco menos tal vez atrás, donde salió una noticia o en las redes de que había abusado de su novia. Se hizo noticia en Bariloche, salió en los principales diarios, se nacionalizó la noticia, tuvo una condena social, entró en una depresión total, se terminó quitando la vida ese joven, para que después habían tenido una simple discusión, se arrepintió la chica, lo cuenta en los medios de comunicación, que en realidad no había pasado eso, sino que el chico le había dicho, bueno, habían tenido una discusión. Y esto generó un problema, se termina quitando la vida de una persona. Y así hay casos a lo largo y a lo ancho de distinta índole que nacen a partir de noticias falsas que no solamente tienen que ver con la política. Lo que también es cierto que los hacedores de noticias falsas toman pequeños e inofensivos datos de la verdad para construir una gran mentira. Una fake news no va a parecer que diga alguien una locura, algo ilógico, pasó un dinosaurio caminando por la puerta de mi oficina. No. Construyen relatos, toman pequeños datos que no tienen nada que ver, pero toman eso como ancla para cuando digan, es mentira, no, si es verdad, se hizo la reunión, es mentira, no, si estuvo en ese canal de televisión, es mentira, no, si él tiene siempre esas posturas, para después deformarla y convertirla en una noticia falsa o en una gran mentira. Por eso tienen esa capacidad, diría, de ancla. Después también vemos que en muchos casos hubo una corriente durante mucho tiempo. Debo decirlo esto cuando la vez porque esto ha ido mutando a lo largo del tiempo. Para poner un ejemplo, en el año 2007 presentamos un libro con editorial Capeluz, editorial Norma Capeluz, que se llamaba en aquel momento Vivir Conectados, Sociedad, Política y Comunicación en la Era Digital. Y cuando hablábamos de vivir conectados, la gente decía, no, Daniel, eso, conexiones para los que tengan dinero, o para los que puedan tener una buena señal, o los celulares van a ser para los jóvenes, los grandes no. Bueno, no es una cuestión optativa ya el estar conectado o no estar conectado. Cualquiera que quiera ser una personalidad pública, que quiera tener una empresa competitiva, un medio de comunicación competitivo, si no está en el mundo social, digital, no existe. Es el abismo, ¿no? Ya deja de ser electivo. Y cada vez más hace que haya más gente que participe. Ahora, esto de la libertad de expresión sí es un tema muy interesante, porque lo hemos visto en varios países. Por ejemplo, lo que pasa en Rusia, China, Cuba, y podríamos nombrar algunos más, Venezuela, sobre todo, dirían, bueno, no, cuando un gobierno, cuando alguien habla de regular, o cuando alguien dice la libertad de expresión, sí, pero la regulación tiene que ser sobre las empresas que brindan el servicio, que son dueños de nuestros datos, que los venden, que hacen lo que quieren, que ya prácticamente diría que en ningún país del mundo no definen a las redes sociales o a los medios sociales como medios de comunicación, con lo cual mínimamente deberían tener las reglas que tienen los medios de comunicación. Nadie iría a la televisión encapuchado, sin dar la cara, a hablar mal de otro, a decir mentiras o a difamar a la gente. Tampoco lo harían en la radio, ni un medio de prensa escrita le hablaría un anónimo que haga este tipo de denuncias. Ahora las redes sociales lo permiten. Twitter permite que gente encapuchada, totalmente desconocida, pueden ser denominados trolls. Por ejemplo, en México, las redes de narcotráfico más grandes, mientras la policía busca captar llamadas celulares, utilizan Twitter como red social para estar conectados, pero bueno, escudados en el derecho de expresión, ¿no? Y con perfiles falsos se terminó de detectar, porque a partir de determinados comportamientos, cuando morían o atrapaban a alguien de un cártel en México, festejaban los demás, festejaban por las redes sociales, por los perfiles falsos, y empezaron a detectar conductas. O
podríamos decir, no, Facebook no tiene que tener ningún control. Cualquiera puede tener una cuenta de Facebook. Ah, bueno, buenísimo, le abrimos la puerta que la principal problema o el principal lugar, diría, de trabajo de los pedófilos para encontrar a niños es Facebook. Bueno, pero lo pueden hacer escudados sin ningún tipo de problema. Entonces esto es algo que sin lugar a dudas se ha avanzado mucho, se avanza en muchos países, y después Facebook, como las otras redes sociales, tratan de decir que están poniendo controles, reglamentación, pero lo hacen para no perder su mercado, claramente, no es que sea una cuestión netamente de ética pública. Por eso decimos, ¿qué es más peligroso? Y hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entre fake news, manos del Estado, censura encubierta, se empiezan a jugar varios roles, pero en Argentina inclusive ya hace muchos años hay tipificación con el tema de las fake news, no es una cuestión de crear leyes para castigar a la gente, no tiene nada que ver con eso, sí tiene que ver con ordenar determinadas situaciones. Después vemos que en tiempos de pandemia, por supuesto, la gente necesita información, ¿no? Al principio era desesperado querer tener información, hoy se empezó a adecuar, pero consumimos muchos más, y no se calma solamente con datos, títulos, golpes mediáticos, sino que hay cosas que a nadie le interesa corroborar, y eso termina siendo un gran problema. Y acá vamos a entender después por qué terminan funcionando muchas de las fake news. En primer lugar, es porque hay cosas que la gente no quiere creer, aunque sean verdad. Y al mismo tiempo, cree cosas que no son ciertas, aunque sean verdad. Y esto es como empieza a funcionar el ser humano. En política lo vemos muy fácil cuando hacemos investigaciones cualitativas, ¿no? Y no quiero poner ejemplos actuales para no entrar en la politización de temas, pero Estados Unidos es un claro ejemplo de ello, ¿no? Todo el mundo sabía que Trump nunca iba a construir el muro con México. Ahora, que él lo diga, que lo marque, que la oposición entre en su juego a decir que estaba loco, era un mensaje porque la gente que no quería que entren inmigrantes ilegales soñaba con que exista ese muro. Eso no importaba si era verdad o mentira, lo creía igual y acompañaba esa postura mientras otros querían decir que eso era imposible, ¿no? Hay cosas que uno no busca la explicación, no la quiere, sino que quiere convencerse de que eso va a funcionar, y en pandemia lo estamos viendo cotidianamente, con algo que no figura en ningún manual de comunicación de crisis, pero que hay que rever todos los manuales a partir de esta pandemia. Y me parece que hay un aspecto muy importante, que siempre la comunicación de crisis es respondo contundente, con información, con datos, de manera cercana, sin complejidad, creatividad, innovación en la comunicación. Bueno, la pandemia ha hecho que los gobiernos tengan que empezar a decir la estrategia del vamos viendo. La Organización Mundial de la Salud dijo, no hay que usar tapabocas, ahora lo más importante es usar tapabocas. Y así, barbijos. Y esto va cambiando, ¿no? Y es la estrategia del vamos viendo. Y hay que aprender que esta pandemia, al ser un fenómeno nuevo, empieza a cambiar varios patrones de comunicación. Y después, bueno, digo, cuando hablamos de noticias falsas, sepan que profundizan las crisis, sobre todo porque además el que recibe una noticia falsa, que lo ataca o que lo agrede o que lo perjudica, termina cometiendo el error de un montón, ¿no? Pero sobre todo de contestar inoportunamente, de contestar en caliente, de entrar en el juego, de agrandar el problema. Por eso, cuando hablamos en términos de comunicación política, nosotros decimos que en campañas electorales pueden infectar una campaña o intoxicar una campaña, y en época de gobierno pueden hasta desestabilizar un gobierno, como hemos visto en algunos países del mundo. Y cuando una fake news se instala, logra su objetivo, que es hacer daño. Se instala quiere decir que pone etiquetas. Y para determinada parte de la sociedad, cuando se instala esa fake news, etiqueta a las personas a partir de determinados preconceptos y creencias. Y esto después, una vez que uno tiene esa etiqueta, es muy, pero muy difícil lograr salir o desmarcarse de esos preconceptos que se van instalando y hacen daño.
bueno, a la política al ser pasional impide que mucha gente sea objetivo y quiera buscar la veracidad de los hechos, ¿no? En política eso pasa mucho, no quiere la explicación. Con tener el título le alcanza para confirmar su ideología, su postura política, su fanatismo, sus posturas extremas, su ataque al de enfrente, y ahí por eso en política corren bastante más fuerte. Y ahí es que decimos que muchas veces no solamente desinforman, sino que además que es como es un autoengaño de que voy haciendo lo correcto, o que mi partido, o mi gobierno, o mi fuerza política, o mi empresa, podría decirlo también, logra sus objetivos. Pero también es importante remarcar que una noticia falsa, una fake news, es una mentira. Porque a veces se trata de decir, bueno, es un hecho no confirmado, es un rumor, un periodista dijo algo y en realidad era una operación de prensa, o una opinión. Cuando es una mentira, es una mentira. Después puede haber otra categoría cuando hablamos de desinformación, que podría ser que cuento la mitad de la verdad, que escondo parte de la información, o que cuento la parte de la historia que a mí me conviene contar, y otra tal vez no la cuento. Nosotros decimos, por eso en cuanto a la fake news, hay algo que es muy común en cuanto a las campañas electorales, que es dime a quién votas y te diré qué fake news crees, ¿no? Si hablamos en Argentina y ejemplificar como dos fuerzas políticas o dos posibilidades al frente de todo y a Cambiemos, bueno, sería fácil divisar cuando uno define a quién vota o qué postura tiene, de qué se sería más susceptible de que le ingrese y que empiece la viralización de una noticia falsa. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Nicolás Maquiavelo lo decía hace más de 450 años, ¿no? Quien engaña encontrará siempre a quien se deje engañar. No es que las fake news son algo del momento. Lo que ha hecho ahora es que a partir de los medios sociales, las redes sociales y el desarrollo digital es que sea exponencial y donde además la gente ahora sea no es una cuestión solamente de los medios de comunicación, sino que también sea atributo de la ciudadanía, de perfiles falsos, de multiplicadores en redes sociales, de activistas. Bueno, esto cambió el formato en los últimos 10 años, donde la gente inclusive puede ser prosumidora o distribuidora de noticias falsas, porque muchísima gente pasa a ser cómplice en la distribución de contenidos. Fíjense lo que muchas veces pasa en los grupos de WhatsApp. Digo, en esta etapa veo, justo ayer veía un audio en un grupo de una supuesta médica de un supuesto hospital diciendo que había un supuesto director que hacía supuestas cosas que no existía ni la directora, ni existía el director, ni existía la situación, ni había pasado nunca eso. Ahora ese audio fue viral, generó la duda y un montón que decían, vieron, es verdad, están haciendo esto en el hospital, hay 3 muertos en sala de espera, en la guardia. Bueno, esto, como decía, no es nuevo. Pero hay un ejemplo que tal vez ustedes, digo, en nuestro rubro se conoce mucho, que es una frase que se llama miente, miente que algo quedará. No sé si han podido conocer o saben a qué se refiere esa frase, pero es una frase que se le atribuye a Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Y en el libro Mentirosamente una de las cosas que hacemos referencia son este tipo de situaciones, cosas que han quedado en la historia de la humanidad como verdades y atribuciones de frases, y no existe un solo documento, un solo testimonio, un solo, bueno, video de aquella época lo dudo, ¿no? Pero digo, un solo video, una sola cita, un solo testigo que diga que alguna vez Goebbels haya dicho miente, miente, que algo quedará. Ahora decir que el ministro de propaganda de Hitler decía miente, miente, que algo quedará, y es Goebbels, listo, sí, ya está. No hay duda que es así. Bueno, así funcionan con todo y así empiezan a quedar las etiquetas. Entonces, ¿cómo se combate una noticia falsa en un sistema de comunicación que está totalmente encriptado, que es complejo? Bueno, hay unas nociones básicas. Primero, no responder con un comunicado de prensa, ¿no? El error cometen políticos, empresas, las personas. Respondo con un comunicado de prensa y subo a mi Instagram, a Twitter y a Facebook un comunicado de prensa que no lo va a leer nadie, y tampoco lo va a leer el que lo sube.
En las redes sociales no se leen comunicados de prensa, ya pocos periodistas terminan recibiendo y leyendo comunicados de prensa, algo que es algo muy extraordinario. Creatividad, innovación, saber cuál es el medio. Si vamos a ir a Instagram tenemos que responder con una imagen. No hay que explicarla, hay que responder con una imagen. En Twitter, muy concreto, con creatividad. Bueno, y así para cada red social, el trato con los periodistas, cómo hacemos una operación para entender la salida de la noticia falsa para empresas. Las empresas cometen muchos errores, las empresas terminan aumentando el caso de noticias falsas de una manera abismal, muerden el anzuelo. Así que algunos pequeños tips para compartir con ustedes. Empresa, política, personal, cuando uno recibe, lo ataca o ve algo que les disgusta, lo primero que le genera es miedo, incertidumbre y dudas. ¿Cómo respondo? ¿Por dónde respondo? ¿Qué digo? ¿Está mintiendo? ¿Lo voy a denunciar públicamente? Sin medir absolutamente nada, sin tener una estrategia. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién está detrás de eso? Si hay un segundo golpe, después si te hacen responder para entablar una conversación, ¿no? Porque los medios sociales hoy necesitan conversación, no son unidireccionales, es totalmente horizontal y de conversación. Segundo tema, no te enojes. No, pero es mentira, lo voy a denunciar. Estrategia de contingencia. Algo de silencio. Siempre yo digo que el silencio en primera medida es nuestro mejor aliado, junto a tener el teléfono celular lejos de la palma de la mano, ¿no? ¿Vieron esos audios que mandamos por WhatsApp a veces, o mensajes o contestaciones en caliente? Alejen un ratito, déjenlo de lado el teléfono, y sirve no solamente para una fake news, sino para muchas cosas que a veces nos inquietan, nos enojan. Otro punto importante es ver toda la película. Esto, estamos más que nunca en el concepto del storytelling, de historias, de narrativa. Si habláramos de datos, hoy trabajamos fundamentalmente en lo que denominamos el data storytelling. Acá hubo una euforia de conseguir datos. ¿Quién tenía base de datos? Las empresas, para comunicar, los políticos, los gobiernos, los partidos. El dato sirve si entendemos que a ese dato hay que darle una narrativa, un contexto al dato, con una muy buena visualización, para poder, además, darle un historial, una película. ¿Cuál es el final? Porque una fotografía me hace acordar a las encuestas, ¿no? Que vemos en campaña electoral: voy ganando, voy perdiendo, voy ganando, voy ganando. Bueno, eso es una foto, ¿no? Quiero ver todo el proceso de la película que termina en el día de la elección, por ejemplo, o del proceso de un gobierno, ¿no? Empezamos la cuarentena y todos creían que el 92% que medía el presidente, que era cierto además, en los primeros 15 días iba a ser para siempre. No, esto no es así, esto se va a ir acomodando, porque eso también era ilógico y va a tender la sociedad a volver a puntos normales, que se van a ir viendo seguramente en los próximos meses. Después, hoy es la percepción, hoy la lucha es por la percepción. Hay una frase americana que es muy conocida en el mundo de la comunicación y la consultoría política, cuando Bill Clinton estaba haciendo su campaña, su primera campaña era gobernador, hacía su campaña a presidente, y no encontraba la vuelta, hacían campaña, definían mensajes, contaban historias, y el estratega de campaña, Carville, que ha trabajado también acá en Argentina con algún político, le dice: es la economía, estúpido, es la economía, no hablemos más de nada, lo único que le impulsa al ciudadano norteamericano es la economía. Centró el eje del discurso, nada más habló de economía, y encauzó en aquel momento Bill Clinton su campaña. Esto de lo claro y que oscurece es un tema a tener en cuenta también, porque a veces queremos aclarar más de la cuenta y la terminamos embarrando, ¿no? La terminamos complicando aún bastante más. Sí es importante impactar primero, por supuesto, impactar primero es fundamental, pero además de impactar primero con creatividad.
Voy a contarles una pequeña historia, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo impacto con creatividad? ¿Cómo hago eso? No es fácil. No me quiero adelantar a la placa siguiente, que es con la que voy a finalizar para pasar a las preguntas. Digo, mejor impactar primero y con creatividad. Una personalidad pública a 15 días de una elección. Sale en la principal tapa de la revista, me dijera como si fuera acá la revista Noticias en sus buenos momentos, una gran tapa que después repercute en todos los medios de comunicación, diciendo de que por violencia intrafamiliar y pegarle a sus hijos, la esposa lo había dejado, se habían separado y que había una crisis terrible con esta personalidad pública y la complejidad que esto le traía. Empezaron a buscar la respuesta, esta persona estuvo 48 horas en silencio, a 15 días de una elección, 48 horas en silencio absoluto, y dijo, les voy a contestar, el comunicado fue, les voy a contestar en vivo por mi Instagram. Obviamente, ¿qué hizo? Llevó la audiencia a su Instagram, todos los periodistas, todos los medios de comunicación, generó la expectativa, los propios seguidores, su propio partido, la sociedad, nacionalizó por completo el problema y conecta el vivo de su Instagram, estaciona el auto, frena el auto y empieza a hablar él con su teléfono directo a cámara, ¿no? Dice, bueno, me han hecho esta situación, tengo este problema, y le voy a decir, ¿saben qué? Es verdad, me separé, estoy separado. Y si quieren saber más de mi vida privada, pues yo decidí ser político y por ende dejo de tener vida privada y asumo el riesgo. Pero prefiero que se los explique mi señora. Gira el teléfono y estaba la mujer sentada al lado de él. Y la mujer dice, la verdad que la pasión que él tiene por la política hizo que tengamos caminos diferentes. Y tener caminos diferentes es que optamos hace un mes separarnos. Sí, un momento difícil, no nos gusta. Pero la verdad que esto es, bueno, golpes bajos, va, gira el teléfono atrás a los dos hijos. Los dos hijos, no, ¿cómo mi papá me va a pegar? Se le tiraba encima, lo abrazaban, están todos locos. ¿Cómo terminó la historia? Con una bronca y una afección hacia esa persona por el ataque, porque además denunció quién había sido, por qué había sido, cómo había sido, tomó la posición de liderazgo. No solamente sacó la fake news, pues todas las fake news son una oportunidad. Si uno cumple con determinados requisitos de que verdaderamente sea una mentira, es una gran oportunidad. Se impacta primero con creatividad, sabe el timing, hay una estrategia, hay una investigación, sabe qué responder y cómo responder, pero además tiene un equipo, es importante el equipo, gente que entienda. En los primeros momentos de los medios sociales, las redes de empresas, de políticos, de gobiernos, la manejaban los sobrinos, los nietos, los hijos que sabían manejar redes sociales, y con eso ya calificaban como si fuera entender cómo se sube algo. Bueno, no funciona así, eso podría ser un gran problema, y debo decirle que en los procesos electorales, una de las principales recomendaciones que nosotros brindamos y damos es no cometan errores. El 90% de las campañas electorales se pierden, no se ganan. Está marcado en el mundo. Es cómo achico mi margen de error y sabemos que vamos a cometer errores. Cometamos la menor cantidad de errores posibles, y voy a decir, pasa en el mundo político, pasa en el mundo privado, en personalidades públicas que no tienen nada que ver con la política, que tienen que arrepentirse de lo que suben en una red, tienen que borrar contenidos, y varios escándalos que hemos visto a lo largo de todos estos años en el mundo de la comunicación, del relacionamiento que estamos viendo. Así que agradecerles la invitación, a abrirnos a preguntas, y dejo de compartir pantalla y ahora sí, les dejo hablar a ustedes y la moderación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Buenísima, buenísima la charla. Muy interesante. Y los ejemplos que dabas, yo miraba las caras de los que tienen la cámara puesta y ¿viste? Se veía la carita de asombro cuando ibas contando algunos ejemplos. Yo les comento a todos que por favor vayan dejándonos las preguntas en el chat, que ahora las voy a ir leyendo, y mientras nos van tipeando preguntas, te comento que yo me quedé con algunos conceptos como eso de cómo combatir, guardar silencio, ¿no? Guardar un poco de silencio al principio, yo dije, esto lo tengo que aprender. Lo tomé para mí, muy importante.
me gustó el concepto este del data storytelling, ¿no? De poner datos, pero también contar el cuentito. Esto de que una fake news puede ser una gran oportunidad, me parece otro concepto súper interesante, ¿no? Dar vuelta lo que está pasando, sería. Mirá, Silvana, lo de que es una oportunidad, quedó tan claro eso, que hasta ya se desvirtuó, porque han existido casos donde las propias empresas, o gobiernos, o políticos, hacen que surjan determinadas fake news para aprovechar la Claro. oportunidad y tomar un posicionamiento de liderazgo también. Totalmente, o sea, la generan para tener la oportunidad. Totalmente, sí, sí. Eso es siempre está esa gran frase que dice que todo cambio es una oportunidad. Bueno, ahora toda fake news pasa a ser una oportunidad también. Y me quedo con lo último que pusiste en la última filmina, lo de trabajo en equipo. Eso funciona siempre, ¿no? El trabajo en equipo. Te leo algunas de las consultas de la gente. Además de que hay gracias, excelente, muchos mensajes que seguramente los vas leyendo vos, pero bueno, nos comenta, ahora no me acuerdo quién fue, Cecilia, que la película de Netflix Hater es un claro ejemplo. Yo no la vi, Hater, así que la veremos. Cecilia, gracias. A ver qué nos están poniendo, la gran oportunidad del fake news y cómo va a ser falso si es lo que yo pienso, maravilloso, comenta Alejandra, o también me uno a lo que vos decías, que si está en Facebook ya está, es verdadero, ¿no? Esa es otro punto que ya se da como algo establecido. Osmar dice, contar algo a medias para que a uno lo favorezca, ¿se considera una fake news? ¿También eso? O sea, Eso es más que nada desinformación, digo, porque vos estás contando una parte de tu verdad y escondés lo que no te conviene, entonces estás desinformando en primera medida. No podría decir claro, que eso es una fake news porque vos estás diciendo, en realidad, la deformación en el contexto general termina siendo una mentira. Pero esos son términos más de desinformación y que es muy común, ahora en tiempos de pandemia. nos pregunta, mira, Pablo Barbosa y Ricardo González, amigos, los dos nos preguntan algo parecido. ¿Cómo detectar? ¿Cómo saber si es una fake news? ¿Hay alguna Bueno, en realidad, existen sitios en Argentina como era Chequeado, como es Chequeado, que te chequeado? permite, ahí Alejandra lo puso, Sí, justito. chequeado.com, para la campaña electoral, para esta última campaña electoral, creo que fueron 180 medios de Argentina se unieron para compartir y verificar noticias. Después es muy difícil, ¿no? Cuando dicen detectar. Hay mecanismos, es quién lo dijo, dónde lo dijo, la verificación. Si solamente están las redes, digo, es un problema, ¿no? Es difícil. Y es más, hemos visto un montón de personalidades públicas que han subido noticias falsas a las redes y tienen que después pedir disculpas Claro. por haber compartido algo falso. Néstor también hablaba del chequeado, y Eduardo nos pone un poco de eso de pedir disculpas o el derecho al olvido, ¿no? Derecho al olvido para cualquier tipo de medio de comunicación ante una fake news. Pasado un tiempo y bueno. Sí, en realidad el derecho al olvido es algo muy, muy interesante porque deberían sacarlo, ¿no? Sacar todo eso cuando hay un dictamen. El tema es que va quedando, ¿no? Y eso queda y queda colgado. Sí, queda. Es un problema muy grande en la actualidad. Y sería ideal que venga eso ante la fake news. El problema después de terminar, ¿no? Porque después también, y pongo el tema de Trump porque es el más gracioso, ¿no? Digo, el más gracioso porque hace cualquier locura ya. Pero vos fíjate con este tema, digo, lo de las locuras, ¿no? Claramente, con el tema de la fake news, él lo tomó como un juego. Entonces, hace algunos meses atrás, en una conferencia de prensa, su secretario de comunicación le avisa que había una persona que le iba a hacer una pregunta, la cual él no solamente no iba a poder responder, sino que iba a estar muy incómodo. Entonces, él fue habilitando a los que iban hablando y preguntaban, y veía que el periodista quería preguntarle, lo dejó casi hasta el final, y le dijo, bueno, pregunte. Cuando le hace la pregunta, que obviamente Donald Trump no tenía manera de contestarla, lo único que dijo él fue, tú eres fake news, el que sigue. Esto lo etiquetó el periodista como fake news,
pasó al que sigue, él me administra el micrófono, a quien habla y quien no habla, y quedó en el aire, ¿no? Entonces, Sí. esto pasa muchas veces. Hay un tema interesante que ponen acá en el chat, con las noticias muy manipuladas en el manejo de las masas en esta pandemia, y el miedo. Mirá, el miedo, en la pandemia más, y hasta te lo podría justificar en la primera etapa de la pandemia el miedo, porque era algo nuevo, porque no había una cultura del tapabocas, del distanciamiento social, del cuidarse, un tema cultural. Lo que no tengas ninguna duda que el aburrimiento, la angustia, la desorientación, la desesperación le ganan al miedo. En procesos tan largos, el miedo cada día es menos miedo. El miedo en Sí. esta situación cada día es menos miedo. Funciona y sí, en algunos casos ha funcionado, ha generado inconvenientes, a veces beneficia a algunos sectores. Es un tema que va a ser de estudio el comportamiento social durante esta pandemia, porque creo que el principal problema, recuerdo a los 30 días de que inició la pandemia, un artículo muy interesante, que era, recuerdo ustedes, querían plantear un dilema si era salud o economía, ¿no? Las grandes empresas o corporaciones o la salud de la gente. Y la verdad que no es un dilema, son dos cosas totalmente distintas. Hay que hacerlo con las medidas de seguridad necesarias, no hablar de la economía, pensar que solamente son las grandes empresas, sino la economía familiar de la gente, que si no va a estar desesperada y tiene que salir. Entonces que lo haga de manera ordenada, adecuada, no plantear dilemas. Esta crisis, esta pandemia va a terminar siendo mucho más radial, ¿no? Es un error pensarlo como solamente un problema de salud, porque si lo pensamos solamente como un problema de salud, van a venir muchos problemas más de salud, ¿no? Sí. Y esto, mirá, el otro día hablando de esto, para tomar dimensión, salió una serie, me recomienda una persona con la que estamos haciendo una investigación, me dice: Daniel, hay una serie en Netflix corta, 8 capítulos, Recursos Inhumanos. No sé si alguien la vio. Recursos Inhumanos. Ahí Jorge levanta la mano. Les digo, hay varios, Rodo también y Walter, digo, es increíble lo que te hace perder el trabajo y quedarte sin posibilidad, la locura en el cerebro que te puede llevar a hacer. Entonces digo, hay que ponerle inteligencia a esta pandemia, porque ahí vos empezás a entender fenómenos que le empieza a pasar a la gente y cosas que vamos a vivir en los próximos meses si no entendemos que es una crisis también sanitaria, por supuesto, pero también de economía, social, y tiene un montón de efectos colaterales que pueden hacer que esta crisis explote de manera mucho más fuerte. Eso sin ninguna duda, y las noticias falsas ahí corren, vuelan de manera muy, muy fuerte. Yo tengo dos para Netflix, Hater y Recursos Inhumanos, para ver, que no la vi. Muchos la vieron, muchos vieron esa, están comentando. Bueno, un poco le contestaste a Claudia con esto de el miedo y la pandemia. Elena comenta que las fake news enganchan más, lo pregunta, lo pone a título de pregunta, si las fake news enganchan más, que la noticia normal, es probable. Preguntan también, Carlos comenta que los políticos usan datos falsos en sus discursos muchas veces y después se escudan en la fake news. Otra opinión. Nos pregunta, no sé si querés comentar algo al respecto de estos temas o te sigo leyendo un poquito más, Dani. Edison dice, ¿existe un ciclo de la fake news? ¿Cómo se evalúa el impacto, el daño de la fake news? Bueno, el ciclo, primero es cuando está las 48 horas que sale y se hace viral, ¿no? Las repercusiones, sí. Porque no es que solamente en redes, el tema es cuando pasa a los medios de comunicación. Cuando se termina convirtiendo, lo que decía anteriormente, esa mentira se termina convirtiendo en la verdad de la gente. Entonces ya ahí dejó de valer tu verdad o la verdad del hecho. Y eso sí es un problema. Y después, con esto que hablábamos de Internet, te puedo asegurar que duran mucho tiempo, porque ahí la busca y está. Hoy la principal manera de buscar es googlear, ¿no? Y cuando uno googlea, te sale todo tu historial, te salen cosas que son verdad, cosas que por ahí hablan bien de vos, pero no son verdad, y otras que
son totalmente negativas y te afectan. Y uno termina aprendiendo a convivir con eso. Sí. Y los que nos dedicamos en determinado momento, yo estuve 20 años de manera interrumpida en la actividad política electiva por parte, bueno, terminé el 10 de diciembre, pero tuve un recorrido en varios lugares. Después ya la pasión mía se volcó mucho más a lo profesional, a la consultoría, y tuve 2 hechos hace un año, un poquitito más, que me hicieron tomar una decisión ya hace un tiempo de dedicarme 100% a lo profesional, que tuvo que ver con 2 campañas presidenciales donde no pude trabajar porque era incompatible con mi actividad política, digo, campañas presidenciales fuera de Argentina. Claro. Entonces, bueno, ahí ya tomé una decisión hace un tiempo largo atrás y me pude volcar a eso. Y uno aprende, digamos, a convivir con determinadas situaciones y creo que hasta que esto no encuentre un ordenamiento tenemos que estar preparados a que figuren en Internet cosas, aunque nosotros sepamos que es mentira y que por ahí te va a costar sacarlos, porque cualquiera crea un sitio de noticias y sube algo para dañar la reputación de una empresa, de una persona, de un político, y que en algunos casos, que de por sí todo ser humano, toda persona comete errores, algunos voluntarios, otros involuntarios, pero eso, bueno, te va dejando marcado, ¿no? Es como que son marcas que te van quedando a lo largo del camino. Sí, incluso, bueno, hay noticias falsas que enseguida se nota que son falsas, como por ejemplo, acá Alejandra comentaba que un compañero de trabajo de ella publicó un tuit que decía que murió Mirta Legrand, y ahora me hizo acordar que hace un par de días también hubo otra fake news sobre Brancatelli, el periodista de la televisión. Esas rápidamente se revierten cuando aparece el personaje vivo diciendo, acá estoy, no pasó nada. Pero las otras que quedan en internet cuesta mucho que desaparezcan, porque quedan publicadas, se encuentran, están accesibles, y a lo mejor no hay tanta fuerza para desmentirla, no es tan fácil como aparecer vivo en la televisión y decir esto es falso. Bueno, lo que pasa es que esas son fake news cortoplacistas, sí, muy previa, digamos, son errores de que uno creyó y dijo, quiero dar la premisa y lo tiro y veo qué pasa, ¿no? Antes que la saque otro. Y yo hasta te diría que son inofensivas. El problema es cuando porque no duran nada esas. Hay una investigación con un objetivo claro de hacer daño, donde además hay una operación detrás. Claro. Y las hay muchas. Acá Osmar comenta, la estafa de los hisopados, PCR no detecta COVID, salió en las últimas horas. ¿Es fake news? Pregunta. O lo afirma, es fake news, en realidad. Eduardo también nos dice, por primera vez en Argentina, la justicia aplicó el derecho al olvido en una demanda contra Google Argentina. Eduardo era quien nos había comentado los derechos al olvido hace un ratito, ¿sí? Y la conductora y productora argentina Nati De Negri logró que se dictaminara que se quiten de los resultados del buscador todas las referencias a su pasado mediático. Acá sí hay una acción porque lo quitan de Google, para que nadie lo pueda encontrar. No, pero además lo del derecho al olvido es algo importantísimo. Es importantísimo porque eso, si no de manera permanente, va haciendo daño y es un tema recurrente. Entonces, que haya determinados dictámenes, digo, y hoy estamos haciendo una charla, mira, le voy a contar una anécdota. El 17 de marzo estaba en República Dominicana, desde el mes estaba 15 días en República Dominicana, porque estábamos diseñando la campaña, que era campaña Senado, Diputados y Presidencial. Yo ahí trabajo ya hace como 7, 8 años, y me llaman de Argentina y me dicen, Daniel, volvete, cierran los aeropuertos. Volvete, terminó cerrando el 19 o el 20, así que el 18 me tuve que ir, no hay vuelo directo de Santo Domingo a Buenos Aires, me fui a Punta Cana en auto, de ahí me tomé el vuelo directo de aerolínea, llegué, ya con protocolos arriba del avión, y cerraron el aeropuerto a las 24 horas. Y tuve que hacer prácticamente toda la campaña, se suspendió la del 17 de mayo, se pasó al 5 de julio, y hice gran parte del trabajo, para decir una idea, hasta entrenamiento de oratoria, medios con profesionales a través de esta plataforma, de Zoom. Y me acuerdo que uno de los candidatos dice, no, Daniel,
vayámonos de Zoom, no quiero estar más en Zoom porque es fácil que entren ¿se acuerdan que una noticia? No, se verifica, entra gente y te mira, te roban la información. Digo, no, quédate tranquilo, hoy lo más seguro que hay es Zoom. Esta noticia, mirá quién lo dijo y cómo termina la noticia. Terminaba diciendo que en realidad convenía usar Meet de Google, o la de Microsoft, o Team de Microsoft, porque, claro, son Google y Microsoft haciendo fake news que los ponen en sus propios sitios, las hacen virales porque no vieron venir a alguien que se llamaba Zoom, que no era ningún gigante de esto, y terminaron una plataforma que decía, no, porque en un aula había en unos chicos y apareció alguien desnudo y se le metían en los Zoom. Y sí, le das la clave, la contraseña y entra cualquiera, eso quiere decir que te robe la información. Bueno, y a partir de ahí, varias de estas situaciones, y pasa ante lo nuevo, hasta que se acomoda, logran, suben, bajan, y no es solamente político, las empresas juegan y juegan fuerte con esto. Más los gigantes tecnológicos que entienden cómo funciona esto. Sí, eso lo habías comentado ayer y la verdad que esa es una fake news con un objetivo clarísimo, ¿no? Eso está muy claro. Te leo una pregunta más, o un par de preguntas más que van surgiendo. Dice Jorge, ¿hacia dónde vamos en la medida que estas formas de mentira se perfeccionen? Pensando en que muy probablemente va a ocurrir, ¿no? Ocurrirá esto. Mire, yo creo, y acá estamos en el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, ustedes sabrán más o tendrán más clara la implementación. ¿Qué es lo que nosotros vemos y que se empieza a estudiar? Bueno, tuve una reunión muy interesante, hicimos una cumbre mundial en España y tuvimos una charla con el Parlamento Europeo. De hecho, el presidente del Parlamento Europeo nos encargó una investigación. Es muy interesante entender que el mundo, como la democracia, que vamos a ir a un proceso mucho más digital de la democracia. Acabamos de publicar un libro que se llama Democracia Digital. Nosotros tenemos un portal que se llama cumbre.online, donde hay un montón de libros, videos, conferencias, cursos, con muchísima información. Y les decía, creo que vamos hacia la definición, además de la identidad digital. Por ahí no sé la palabra exacta, identidad digital, pero ¿a qué me refiero? Ustedes van a ver que mi nombre, cuando me ven acá en Zoom, no es Daniel Iboscus, es Diboscus. Y @Diboscus es mi Twitter, mi Facebook, mi mail. Es una identidad. Es ilógico que yo tenga un número de pasaporte, un número de documento, un número de licencia de conducir, bueno, ahora que lo han apuntado, un número de socio de un club. Hay que ir hacia la unificación con identidades, porque inclusive las redes sociales van a necesitar tener la identificación e identidades, esto que hacen con algunos ahora, ¿no? Identidad verificada y le ponen el tilde. Claro, entonces todo lo demás que son todo mentira, no son verificados, son, digo, ¿cómo? Creo que el mundo está trabajando cada vez más de manera, con aciertos, con errores, con dudas, con abusos, pero se debe ir hacia una identidad digital de todas las personas sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque si no, digamos a la pregunta esta de la especialización en las fake news, bueno, las identidades digitales empiezan a dejar también huella digital, ¿no? Comportamiento digital. Y eso va marcando determinadas situaciones que no va a ser solamente porque no hay que simplificar una noticia política o algo de esto, sino que hay cosas mucho más graves que suceden a partir de las acciones en redes sociales. También pregunta Jorge, ¿qué percibís vos si hay una reacción similar en todas las sociedades frente a las fake news? Sí, porque, a ver, las fake news, como estas nacen de la investigación y de lo que nosotros tenemos muchas veces, o pensamos, o creencias, o costumbres, o pensamientos, posicionamientos políticos, claramente se adecúan. No es que la misma fake news que hoy te hacen en Argentina puede funcionar en otro lado. Como no funcionan las mismas campañas, los mismos mensajes, eso se va adecuando a la realidad, fundamentalmente contexto y coyuntura de cada sociedad. Pero, por ejemplo, acá, cuando hablan de vincular las grandes teorías conspirativas, que algunas podrían ser ciertas, con las fake news. ¿Y cuántas veces escuchamos hablar de que se justificaban guerras en el mundo a partir de que había armas químicas, ¿no? Y justo ahora que parece que existe un arma química, dicen que fue un murciélago. Esto es
es interesante. Yo decía el otro día, yo imagino y quiero pensar dentro de 50 años, ¿no? Que yo tal vez ni exista, mis hijos, o los hijos de mis hijos, que hoy no existen ni lo están viviendo esto. Y digan, che, ¿sabés que hace 50 años atrás les hicieron creer que un murciélago infectó a toda la humanidad? Y se van a reír. Entonces, bueno, me gustaría ver qué pasa con eso y la evolución. Veamos qué pasa. Aprovecho para recordarles a todos que se pueden registrar en el formulario que le estamos dejando nuevamente en el chat para tener su correo, para poder mandarles más noticias y más charlas, pero también para mandarles el certificado de esta charla que nos está dando Daniel. Y Daniel, te agradecemos muchísimo tu participación, todo tu conocimiento, cómo nos fuiste contando las cosas, y también te agradecemos y le comentamos al resto que Daniel es uno de los autores del proyecto de nuestra ley. Así que también te agradecemos por eso, y te aplauden, mira, ahí veo que Vanessa te está aplaudiendo, algunos te aplauden, María Marta también, son aplausos en silencio, pero los podés ver. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Para mí es un gusto, así que a disposición para lo que determinen o necesiten. Ahí, para algún otro tema que manejás unos cuantos. Ahí veo que está Vanessa Temporetti, que también es una de las grandes hacedoras de ese proyecto y que trabajó conmigo también en la legislatura. Así que bueno, no, para nosotros es una satisfacción. Yo ahora estoy volcado 100% a todo lo que tiene que ver con consultoría política, basado fundamentalmente en el tema de comunicación para campañas electorales o comunicación de gobierno. En distintos, bueno, ahora no me puedo mover, pero viví mucho tiempo arriba de un avión, y bueno, acá en Argentina también con varios proyectos, pero siempre relacionado a la consultoría en comunicación. Te vamos a tener en cuenta para el año que viene que tenemos elecciones. Te contrata María Marta. Ya, le voy a contar algo porque había visto a alguien que ahora no lo veo, con un fondo que me motiva a verlo, a ver si sigue estando o no. No, debe tener apagado, porque tenía un fondo de alguien presencial, que tenía atrás la cancha de Boca, y he hecho elecciones en universidades nacionales, que se rigen por voto, que es voto indirecto, ¿no? Porque votan a la conformación dentro de esos lugares. Hemos hecho procesos electorales, obviamente en municipios, gobernaciones, presidenciales, legislaturas, y a mí me preguntan si cuando empecé que me empezó a apasionar esto, me escribí el primer libro allá por el año 2004, 2005, que se llama Lo que no se dice no es, y me decían, ¿cuál sería tu sueño de la profesión, no? Y yo en ese momento hubiera respondido, y para mí mi sueño sería hacer una campaña ganadora en lo que me apasiona, que es el fútbol, pero además que es mi club, que es Boca Juniors. Pero a mí me gustaría con alguien que conozca el club, que pueda aportar algo serio, además con alguien que yo admiro de la comunicación, como es Mario Pergolini, ¿no? que en términos comunicacionales, de formatos, de estar por delante, digo, sin pensar en términos de posturas personales, pero sí en términos de medios, de programas, de creatividad, y obviamente hablando de fútbol, y para Boca, el mejor jugador de la historia, como es Riquelme, y poder ser no solamente el jefe de campaña, el estratega de esa campaña, frente a una situación adversa, como se iniciaba la campaña, y me decían, no, lo vas a poder hacer, vas a compartir con ellos, vas a ser el jefe de campaña, te van a respetar, y vas a ganar la elección. Dije, listo, me retiro, ese era mi sueño. Bueno, y haber podido hacer eso en un club de fútbol fue algo, la verdad que para mí increíble, y me piden el sitio que había mencionado, pero bueno, eso sí para mí fue algo único, y que lo disfruté mucho, y que lo sigo disfrutando. Les decía, el sitio este es online, pueden tener, si quieren descargar un libro o algo, pueden entrar 7 días sin ningún costo, se descargan el libro gratuito, está el libro Mentirosamente, lo pueden descargar también de ahí. Bueno, y después se desuscriben, porque después tienen sino una membresía mensual de consumo de cursos. Bueno, hay cursos de oratoria, todos los meses hay cursos de marca política, marca personal,
estrategia, ahora estamos desarrollando una estrategia digital. Bueno, es bien de nuestro rubro, digamos. Es un Netflix, pero de la comunicación política. Grabamos un documental de la elección argentina de Macri contra Alberto, tenemos el de Trump del año 2016. Para los que nos gusta y nos apasiona esto, es entretenido. Bueno, excelente, Daniel, porque además vas leyendo las preguntas, vas enganchando toda la charla, haces nuestra colaboración más fácil todavía. Bueno, te agradecemos. Yo te decía que te quedaras tranquila porque me cambió que vivo adentro de un Zoom, ¿no? Yo creo que estoy entre 7 u 8 horas diarias frente al Zoom. Ahora cuando hacen los cumpleaños, mi hijo cumplió en cuarentena, mi hija cumplió en cuarentena, mi señora cumplió en cuarentena y yo cumplí en Todos cuarentena. vamos a cumplir en cuarentena. Bueno, para me imagino que va a haber una reunión de un poquitito más dentro de unos meses. Pero bueno, me decían Zoom para los cumpleaños y dije, no, es como que... Basta de Zoom. Es la que nos toca, Sí. no hay que desesperarse, todo Un pasa. tiempito más. No tengo duda, esta pandemia va a tener fecha de vencimiento, que va a terminar, hay que tratar de pasarla lo mejor posible y con la menor cantidad de daños colaterales posibles y cuidar a las personas de riesgo. Me parece que eso es lo más importante, pero que va a pasar, hay que tener mentalidad positiva y ayudar a los que estén en situaciones complejas, ¿no? Excelente. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Y María Marta, damos cierre. Dale. Bueno, nada más que decirles muchas gracias. Excelente la exposición de Daniel. Realmente nos corre de lo puntualmente informático, pero lo rosa, y nos interesa a todos. Y realmente, bueno, creo que vamos a, si vos estás disponible en otro momento, haremos otro Zoom. Tiene un desarrollo para la profesión y lo que ustedes hacen que es importantísimo, porque primero que no se entiende, y segundo que pasa por ahí, va a pasar por ahí. Y no es, viste, en algún momento hablan es el futuro, no es el futuro, es el presente. Entonces hoy la necesidad que hay, cómo ustedes puedan ir ampliando también la industria, el desarrollo de la industria, la informática, creo que es uno de los grandes... Mirá, cuento una breve anécdota antes de despedirnos. Nosotros en febrero cumplimos 10 años con la compañía, con la empresa, con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que es consultoría, capacitación, diplomados, y hicimos el festejo con la 16ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún, en México, en febrero. Que si hoy quisiéramos hacer eso seríamos terroristas, porque éramos 4.000 personas todas juntas, una semana completa encerrados en el hotel, desayunando, almorzando, cenando. Si les muestro el video que hicimos de cierre de esos 10 años, uno dice, estos tipos estaban totalmente locos, ¿no? ¿Cómo van a estar haciendo eso en este lugar? Es más, si quieren para despedirme, nos tuvimos que adecuar y hacerlo también online, pero si quieren les voy a terminar pasándoles ese pequeño video, si están de acuerdo. Dale. Sí. Dale, cómo no. Dale, con eso nos despedimos. Dale. Vamos a la pantalla, a ver si nos lo permite. A ver, vamos a salir de esta. Un segundito, le abrimos el archivo, que tiene que estar por acá. Si hubo baile nos quedamos, Daniel. No, te va a gustar, hubo un poco más que baile. Ok. Pero vamos a ver si lo podemos ver directo de acá, porque los archivos pesan mucho, pero es un lindo videito para despedir la charla, para darle contexto a lo que hemos hablado. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a compartir directamente de la web. Así. Vemos esta pequeña presentación.
Parece que se quiere hacer esperar un poquito. Ahí está, ahí ya cargó. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No, No. no vemos Quiere, la quiere pantalla. arrancar y se corta. A ver, vamos de vuelta. A ver, vamos con la... Ahí está. A ver. Claro, lo deja de compartir porque no deja compartir la página web. Bueno, lo pueden ver en cumbre.online. Ahí está directamente subido porque si tengo que descargar el video ahora va a pesar demasiado. Bueno, entramos a Fíjate con las ganas, ahora vamos a tener que entrar sí o sí. Tienen que Ahí entrar, vamos, sí. ahí vamos. Déjanos el link. Ahí está. A ver. Vamos a ampliarlo. Ahora sí ven la pantalla ahí. Ahora vemos la pantalla. Sí. Bueno, esperemos que cargue el video porque está siendo visto online, ¿eh? Ahí vamos. Esto vivíamos en febrero, a esto nos dedicábamos. ¿Se escucha? Sí. Sí, la verdad, bueno, se está cortando un poco el video, no se ve muy bien, pero está claro lo que nos quisiste contar, ¿no? Imposible pensar ahora, ¿no? De estar en este contexto, tener toda esa gente en un mismo recinto. Sin tapabocas, que es lo... Bueno, como vieron, tuvimos que adecuarnos. Ahora estamos online. Les mando un abrazo grande a todos. Fue un gusto para Muchas mí. gracias a todos, muchas gracias Gracias, Daniel, gracias Muchas Silvana, gracias. gracias Claudio, gracias a todos los que organizaron y gracias a todos los que asistieron, por supuesto, espero que les haya gustado, les haya servido y hasta la próxima, la semana que viene tenemos otra. No sé cuál nos toca, Gracias, Claudio. gente. Nos ¿Cuál vemos. nos toca la semana que viene? ¿Qué tenemos? Jueves, semana que viene, blockchain. Blockchain. Blockchain para la semana que viene, para el jueves, así que ya les vamos a estar mandando. Claudia Bueno. se suma. Saludos a todos y gracias. Muchas gracias. Chau. Chao, chao a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, gente.